Bueno, muchas gracias por la presentación. Muy buena la presentación de Daniel. ¿Ya están viendo la pantalla compartida? Sí, se ve perfecto, Ezequiel. Bueno, bueno, lo que me propuso Lucas, el doctor Ritaco, es que presentara algo que es, digamos, vecino a todos estos temas que estuvo hablando Daniel de Materialize, y que tiene que ver con temas relacionados con qué se hace, cómo se hace posible, por lo menos acá en Argentina, pero también en varios países, montar el servicio y la operación de esto y qué detalles tiene. Entonces, y hablar un poquito sobre el ecosistema multidisciplinario que posibilita el implante personalizado 3D, hablar un poquito de biomodelos anatómicos en cuanto a los materiales disponibles que hay, hasta qué punto llegaron en los que son más realistas, y alguna presentación de caso que ahora la que había puesto en la presentación, en la difusión, no sé si habían puesto uno, pero puse un caso de una empresa muy importante, o por lo menos la número uno en el mundo, que hoy está haciendo reemplazos articulares de rodilla, para que vean cómo lo están manejando ellos. Yendo al ecosistema multidisciplinario, lo que hay que tener en cuenta es que en los últimos años, ¿sí? Desde el 2013 al 2022, se ha estado trabajando mucho en acercar, digamos, la experiencia de todo el desarrollo y el resultado que se busca en una solución quirúrgica confeccionada a medida, ¿sí? No es solamente, digamos, un implante, sino una solución quirúrgica que abarca más cosas que eso, y que tiene como una serie de pilares que sostienen ese techo, ¿no? Y que tiene que ver, por un lado, con las tecnologías aditivas, ¿sí? Que tienen, la tecnología aditiva sí, en sí, tienen cosas anteriores a la tecnología aditiva que tiene que ver con los software como los que comentaban recién, pero también con otros elementos previos relacionados con el desarrollo de procesos confiables y repetibles para lograr resultados estables a lo largo del tiempo. Eso tiene que ver también con, digamos, con una cultura de empresa. Y posteriormente a la fabricación aditiva hay muchas novedades, como por ejemplo los tomógrafos para poder verificar qué es lo que se obtuvo con la manufactura aditiva, y también todo lo que hace a los procesos posteriores de terminación, de limpieza, de control de calidad de una pieza producida por manufactura aditiva, ¿sí? Por otro lado, otra columna tiene que ver con los estándares que hay que usar o que usan las empresas para poder no solamente hacer cosas con manufactura aditiva o a medida, sino implantes, productos médicos en general, dispositivos médicos en general, y que a muy grandes rasgos tiene que ver con la ISO que regula la gestión de calidad de este tipo de producto, una procedente de la 9001, pero que sube en pedidos y en solicitudes a través de la ISO 13435. Bueno, y otras, hay muchas, pero otras relacionadas con los riesgos de evaluación biológica, otras que tienen relacionadas con la manufactura aditiva, así que tienen que ver con normativas o con estándares relacionados con los materiales que se utilizan para producir, en este caso hay una de titanio ahí, con cómo se caracterizan los polvos de titanio que se utilizan para imprimir. Y también una que es bastante importante de seguir, que ya se lanzó hace un tiempo largo en Estados Unidos, y que es las consideraciones de FDA para lo que es la additive manufacturing, que es interesante poder verla, está disponible, la pueden bajar de internet, y tienen que ver con toda una serie de pasos que se utilizan o que aconsejan utilizar después de haber hecho unas consultas con muchos productores en Estados Unidos y en otros lugares, en otros países del mundo, acerca de qué consideraban necesario para generar un manual de buenas prácticas. Se hizo este procedimiento, ¿sí? Bueno, ahí están las consideraciones de diseño, después las consideraciones para lo que son los testeos, ¿sí? Que se aplica mucho a cualquier producto, no solamente por manufactura aditiva, también podría ser por sustractiva, pero acá aplicado a cosas como, por ejemplo, acá ven en el punto E, por eso es bastante importante ver este estándar, habla sobre el especial proceso de limpieza posterior a la producción que tiene algo que se produce por manufactura aditiva, particularmente si trabajan con polvos de titanio, comparado con otras piezas que tienen, con la manufactura sustractiva, que tienen otros procesos de limpieza, pero diferentes a los que son manufactura sustractiva. Y, en definitiva, su final biocompatibilidad.
Después está la columna de lo regulatorio, que acá en Argentina está regulado por la 3266 en cuanto a lo que es las buenas prácticas de manufactura para lo que es el fabricante. Sí, dentro de además tiene una subcategoría de productos a medida, que también por la cual hay que estar habilitado. Y después la 727, que la pongo entre comillas porque ahora la cambiaron de número, no recuerdo cuál es, pero que tiene que ver con que los productos confeccionados a medida en Argentina están exentos de tener registro y como segundo caso definen también qué información tiene que figurar en el rótulo de los productos. Básicamente se refiere a que los productos se entregan a un profesional médico autorizado, donde se establece en el rótulo quién es el profesional médico, cuál es su matrícula, cuál es el paciente, en qué centro se opera, y todas regulaciones que tienden a reducir el riesgo de que el implante vaya a las manos equivocadas, al centro equivocado y al paciente equivocado. Después está la columna de lo que es la red de investigación, desarrollo y producción, donde uno tiene que ya tener en el mercado, quizás en el 2013 había muy poco, ahora hay mucho, acá en Argentina, en otros países también, no es que haya tanto, por ahí en las provincias, en Argentina en algunos lados no hay tanto, pero que ya los centros de adquisición de imágenes tengan sus protocolos para lo que es la información que se requiere para trabajar con los software, como el de Materialize que comentaban, pero también con otros que hay en el mercado, como el Dolphin o muchos otros más, o en los cuales estos centros tienen que tener ya la práctica para poder hacer esto, porque si no se puede llegar al punto en el cual se hace una tomografía, o sea, se pierde el tiempo y los recursos de hacer una tomografía mal hecha a un paciente para enviar eso a un centro de procesamiento, a una empresa que lo procese, que, que diga que la tomografía no es correcta. Bueno, los software que permiten ir de DICOM a la impresión, que esté también en esa red el know-how de lo que es el diseño para la manufactura aditiva, que estén las empresas digamos que ya tienen el conocimiento para diseñar para manufactura aditiva, conociendo las limitaciones de la tecnología, las posibilidades y las limitaciones de la tecnología. Bueno, que existan los proveedores de materias primas. Acá para producir en la Argentina existen distribuidores de materias primas y ya hay, no 10, pero hay por lo menos 5 empresas que trabajan en el rubro y tienen impresoras de titanio, y bueno, esas empresas tienen que desarrollar sus proveedores de materias primas, que no son simples porque obviamente son proveedores que están abasteciendo a pocas empresas, entonces de a poquito va creciendo esa red de investigación, desarrollo y producción, pero que todavía es bastante incipiente en el país. Y finalmente la red de profesionales multidisciplinaria que permite hacer el desarrollo, ¿no? Los ingenieros, bioingenieros, diseñadores, ingenieros especialistas en todo lo que es el análisis en elementos finitos, como para poder dar una solución adecuada a lo que solicite el equipo médico. Después, en lo que es en la red comercial, para que este producto, la red comercial con sus relaciones alrededor, como es lo regulatorio, la calidad y la fabricación, las instituciones, la cobertura médica, para que este producto confeccionado a medida pueda sobrevivir en el mercado y no sea un caso que se hace y después no se hace ninguno más porque ya no es viable, porque bueno, no resulta en un negocio en definitiva, tiene que existir toda una red que permita, en definitiva, entregar el producto en el tiempo, en el costo y en la calidad que se requiere al centro médico. Para eso las coberturas, tiene que haber un sistema de coberturas que lo cubra básicamente, que en Argentina ya está bastante expandido, en el 2003 era muy poco, hoy ya hay mucho más, y las instituciones tienen que estar, digamos, ya expertas y capacitadas para recibir este tipo de productos que no siempre es exactamente igual que un producto estándar, y relacionado con que las fábricas manden los productos con las informaciones que se requiere, que se cumplan las condiciones de calidad que se requiere, y bueno, y que se esté regulado bajo ANMAT, que pongo ahí Comunidad Europea y FDA, porque todas las regulaciones de ANMAT proceden de alguna manera de lo antes establecido por esas comunidades. Y después que existe la casuística, que si uno busca hoy, comparado en el 2005 a hoy, en PubMed, por utilizar una de las herramientas de búsqueda, y pone, digamos, esta forma de buscar que en realidad es un poco injusta, porque al poner Patient Specific Implant está pidiendo al protocolo, digamos, al algoritmo de búsqueda que ciña mucho la búsqueda y quedan pocos casos para el 54, pero cuando uno ya pone
digamos, una solución específica para paciente, se ve que todo lo que son soluciones específicas, que en gran medida muchas de ellas dependen de la manufactura aditiva, ha crecido mucho en casos. Obviamente la pandemia, acá en Argentina y en todo el mundo, impactó muchísimo sobre lo que son las soluciones a medida, porque estaba en un momento, digamos, de niñez de estas soluciones, y la baja en el alimento para crecimiento de este bebé le pegó mucho, y ya que, digamos, casi todos los procedimientos quirúrgicos, sobre todo en Argentina, tuvieron que orientarse específicamente a cosas, digamos, de primera necesidad, como cosas traumatológicas o cosas relacionadas con el COVID, o, bueno, o cosas realmente que hacían a un lado las soluciones a medida. Eso hizo que bajara un poco la intensidad de crecimiento, pero ya se está volviendo y recuperando digamos, el flujo que había antes. Si uno busca en PubMed a qué se refieren cuando hablan de soluciones confeccionadas a medida, van a ver estas patologías, o sea, cirugía torácica, cardiovascular, algunas de las cosas que comentó Daniel, muy orientada a todos los que son estos rubros, ¿sí? Y específicamente en lo que es bioprinting, bueno, ya lo van a ver también creciendo en la cantidad de casos, más lento, todavía falta más tiempo, pero bueno, ya hay soluciones dedicadas en esto. Todas estas columnas van orientadas en definitiva a crear sentido acerca de que la solución a medida es una solución útil, porque en definitiva muchas de las patologías que se buscan resolver de alguna u otra manera se resolvían quizás con menor precisión en algunos casos, quizás con mayor tiempo quirúrgico, quizás digamos, con más riesgo, con curvas de aprendizaje más grandes para el equipo médico, porque la solución, digamos, todas las decisiones se tomaban adentro del quirófano y no se podían trasladar a una etapa previa de planificación, pero se da una solución para eso. Entonces, depende de en qué sector esté ubicado el médico, acá en Argentina, en qué provincia, puede, digamos, estar más cerca o más lejos de estas nuevas soluciones, y cuando no se trabajó mucho con ellas, todavía falta, digamos, crear sentido acerca de que esto es una solución, para lo cual esos equipos médicos tienen que pasar a través del recorrido de una generación de una solución a medida para ver los beneficios de esto. En definitiva, nosotros trabajamos, digamos, los que desarrollamos esto, trabajamos solo en una parte de esto, porque después a digamos, implante lo tiene que aterrizar o implantar un equipo médico. Entonces, el trabajo conjunto con ellos y la creencia de ellos acerca de que esto es una solución que les facilita el trabajo es importante, para que todo salga, digamos, para que se acerquen la experiencia y la expectativa. Bien, estas herramientas en definitiva se utilizan para hacer lo que es diagnóstico, definición de objetivos clínicos, planificación quirúrgica, workshops, a veces con las impresiones para poder ver si lo que se planifica se verifica al menos en un workshop. También brindan buenas herramientas para validar el diseño, son un soporte de comunicación con el equipo médico, en definitiva, todas estas cosas, los biomodelos, son soportes de comunicación. Manufactura aditiva también, a través de lo que es la impresión 3D, verificaciones postquirúrgicas y follow-up, y publicaciones. Al estar todo el material virtualizado, más fácilmente se pueden generar, digamos, protocolos de desarrollo que después, en una forma más automática, permite acercarnos a un follow-up y a una publicación más fácilmente, porque la información está virtualizada. ¿A través de qué proceso? Bueno, un poquito creo que lo comentó Daniel, pero a través del proceso de hacer primero un escaneo, una planificación virtual después, la simulación, la validación de lo que se propone, la producción y, en definitiva, la cirugía, en el caso de nuestro mercado, en el marco de lo que establece ANMAT. ¿Sí? Para lograr los resultados, mejor precisión, reducción de tiempo quirúrgico, reducción de exposición a rayos, para lo que es la planificación de cirugías de columna, la posibilidad de tener biomodelos, por ejemplo, en escoliosis graves, ha reducido mucho la necesidad de utilizar rayos en la cirugía para la colocación de tornillos que están muy cerca de estructuras críticas. Y bueno, la medición de los resultados postquirúrgicos, ¿sí? Bien, entonces, dentro de lo que es la adquisición de imágenes, tenemos por un lado radiografías, tomografías, resonancias magnéticas, Combin CT, diferentes formas de tomógrafos, los modelos dentales y escaneo, las fotos las fotos faciales o
o elementos clínicos que permitan ver, sobre todo cuando se van a hacer cirugías ortognáticas o cirugías que van a tener impacto en lo visible de la cara del paciente, poder tener adquisición de datos en ese sentido para que algunos software que cuando uno hace desplazamiento de estructuras óseas pueden simular con cierto grado de exactitud, no totalmente, cuál va a ser el impacto en lo que el paciente va a ver, ¿sí? En la simetría de la cara o en diferentes cosas, se utiliza también eso. Bueno, hacer la segmentación y la composición en el espacio virtual de todos estos elementos que se adquirieron por diferentes, digamos, hardware. Después todo eso tiene que unirse en el espacio. Respecto de las tomografías y también respecto de todo el proceso, pero acá lo estamos mencionando con la tomografía, es importante tener protocolos de trabajo para estandarizar todos los procesos. Digamos que cuando uno trabaja en un proceso de diseño, un poquito lo mencionaba Daniel, es importante que el flujo de trabajo, digamos que el software que se utiliza, permita un flujo de trabajo, digamos, uniforme, y no que ese flujo, y no que la forma en la que se toman decisiones y se diseña, porque estas herramientas de diseño, los CAD de diseño general y los CAD de diseños médicos también en particular, permiten muchísimas, una variedad muy grande de formas de llegar a una misma solución que visualmente es muy parecida, pero a la hora de estar, digamos, estableciendo un proceso que brinda un resultado estable comparable con otros casos, hay que definir protocolos y formas de trabajo que se mantienen uniformes. Eso apunta bastante a la automatización, ¿no? Que antes preguntaba uno de los participantes, ya que al tener, digamos, formas de trabajo estandarizadas, es más fácil comparar los casos y es más fácil automatizar. Y no, digamos, y no tener por ahí la inclinación a cambiar los procesos de desarrollo, a, por ejemplo, cuando se segmenta, definir diferentes umbrales de segmentación, porque se pierde la comparabilidad de los casos. Entonces, cada vez que se va a cambiar un proceso de desarrollo, realmente hay que estudiar por qué el proceso que se había definido antes o el protocolo de trabajo que se había definido antes no cumple, porque se pierde comparabilidad entre los casos en la medida que se cambien muchos los procedimientos de trabajo. Entonces, protocolizar todo el proceso de diseño y desarrollo, de adquisición de datos y diseño y desarrollo. En este caso, por ejemplo, en las tomografías, ¿sí? Establecer protocolos, ¿por qué? Porque en definitiva vamos a tener que trabajar bajo este marco, este esquema está sacado digamos, de la ISO 13485, donde se habla que primero hay que adquirir, digamos, para cada uno de los casos, las necesidades del usuario, en este caso puede ser las necesidades que establece el equipo médico en función de las necesidades del paciente y del análisis que ellos hacen, y conseguir, si bien se habla de soluciones a medida, las soluciones son a medida en un porcentaje relativamente chico de toda la solución, porque en definitiva, si está haciendo una reconstrucción de una articulación temporomandibular, hay un 80 o un 85% de ese procedimiento que es bastante estándar, digamos, el procedimiento estándar. Después hay una parte que tiene que adaptarse al paciente o a ese equipo médico en función de cómo ese equipo médico trabaja. Pero en definitiva hay que recorrer junto con el equipo médico en forma protocolizada todo este proceso que al final requiere una validación para poder llegar al mercado, teniendo en cuenta que muchas veces los equipos médicos están bastante acostumbrados a trabajar en operaciones y no en proyectos. Entonces hay que saber transmitir los impactos de las decisiones que se toman para equipos que están acostumbrados a trabajar con problemas que están hoy. El problema está hoy o mañana. Lo que es un problema de pasado mañana, lo veo pasado mañana. Cuando uno trabaja en proyectos es diferente y es importante saber comunicarse para digamos, transmitir la importancia de las decisiones que se toman. Porque los proyectos usualmente, digamos, cuando uno trabaja con un equipo relativamente nuevo en cuanto a lo que son soluciones a medida, pueden tener este esquema, que al principio son bastante totosos, para adelante, para atrás, digamos, la forma de tomar decisiones va logrando una estabilidad a lo largo del tiempo, a lo largo de que el equipo es siempre el mismo, a lo largo de que uno sabe ese médico qué es lo que pide, a lo largo de que uno asistió a la cirugía varias veces con ese médico, sabe cómo él procede, ¿sí? Para tener experiencia y dar una solución que realmente sirva al equipo médico. Bien, en cuanto a lo que es la adquisición de datos para modelos dentales, muchas veces para lo que es las cirugías maxilofaciales, se trabaja con la oclusión del paciente siempre que se va a trabajar en el complejo maxilofacial.
y se pueden escanear los modelos dentales para poder ingresarlo adentro digamos, del mundo virtual y compararlos con las tomografías. Luego las segmentaciones, de las cuales ya hablo de Daniel, para quedarse con la estructura requerida, en el caso de lo que trabajamos nosotros bastante con la estructura ósea, para obtener primero los biomodelos virtuales, poder ver las estructuras óseas, en este caso poder ver las raíces de los dientes, hasta donde llegan las estructuras blandas que se requieran ver, y finalmente acá está superpuesto, por ejemplo, un biomodelo dental que se obtuvo a través de un escaneo, superpuesto con la oclusión, o sea, se escaneó por un lado el biomodelo el modelo dental del maxilar, después de la mandíbula, y después la oclusión, para poder comprender cómo están dispuestos en el espacio. Esta es la composición de todos los elementos, de todas las imágenes de tomografía o escaneado facial que se obtuvieron, pasarlos a una ubicación única en el espacio. Y después pasar a lo que es la planificación virtual. Y para eso tener en cuenta todo lo que el médico necesita. ¿Qué herramientas va a usar? ¿Qué hoja de corte va a usar? ¿Qué ancho tiene esa hoja de corte? Si es una herramienta de oscilación, cómo oscila, cuál es el rango de oscilación, cómo tiene que ser la ranura por donde va a pasar eso para que esa hoja de corte oscile por esa ranura, a qué distancia proximal del peroné va a poner una guía si la pone. Bueno, hay que tener muchas charlas con el equipo médico para poder definir todo este tipo de cosas. Y hacer, en el caso de lo que es cráneo maxilofacial, por ejemplo, un protocolo donde primero se orienta en el espacio de la cabeza para poder hacer la tomografía, se hace una primera cefalometría, se hacen las osteotomías virtuales, se hace una cefalometría 2 para ver cuál es el resultado que se obtiene, que es el que se quiere, se hacen biomodelos, los implantes a medida y los instrumentales a medida. Después, en lo que es la simulación, en este caso, por ejemplo, estamos con un modelo hecho con una impresora de polvo, trabajando con el craniótomo, para poder determinar si el procedimiento que se busca hacer es el adecuado y por ahí encontrarse con los problemas, en este caso de una displasia ósea, que permitió ver que el alto del osteótomo más grande era muy chico para lo que era esa displasia ósea y iba a llevar un problema en cirugía y nos dimos cuenta en la simulación. La validación correctamente documentada por el medio que corresponde, ¿sí? Y la producción, en este caso por una articulación tempomandibular, de los sprints necesarios, del componente glenoideo, del componente mandibular, y poder después, dentro de lo que es producción, y ya hablando de lo que es biomodelos, me meto un poquito en eso, conocer que depende de qué tipo de biomodelo uno requiere, saber qué tecnología va a usar, si va a usar FDM o estereolitografía o SLS, depende de las diferentes soluciones. Acá tienen imágenes, ejemplos de qué se hace con cada tecnología. En cuanto al biomodelo más avanzado, hace poquito tuve la posibilidad de visitar a la gente de Stratasys, y en una impresora, la J750 creo que se llama, ya están haciendo estos biomodelos, donde ustedes tienen en una sola impresión partes blandas, partes diferentes con diferentes durezas, partes con diferentes transparencias, partes rígidas, partes opacas, partes de diferentes colores. Bueno, esto ya es posible, todavía es muy costoso para la Argentina, pero bueno, ya es posible y poco a poco irá bajando de precio, ¿sí? Y para presentarles, por último, voy medio rápido porque me estoy pasando del tiempo, les presento el caso acá de la empresa Conformis, donde ellos ya hacen en un tiempo, digamos, muy corto y para cirugías que están considerando casi ambulantes, el componente femoral a medida, el componente tibial a medida y los liners digamos, para establecer la distancia entre el fémur y la tibia, también a medida para cada uno de los cóndilos. Fíjense ustedes, lo que hacen en los instrumentales que se emplean para preparar este fémur para poder colocarlo. Estos instrumentales tienen, digamos, muchos elementos de información para la cirugía, para que los médicos entiendan qué va, en dónde va, a qué implante se corresponde. Acá hay mucha información grabada. Parte del instrumental es esta medida, parte es estándar, todos los elementos de fijación. Vean también las guías que utilizan a medida para no tener para reducir el procedimiento quirúrgico. Todos estos instrumentales no son nunca obvios cómo se usan, por lo cual tiene que haber una gran cantidad de información y una muy buena capacitación para poder emplearlos. Elementos confeccionados a medida que inclusive permiten una variación en la cirugía y poder determinar cosas que se pueden determinar solo en quirófano, acá, por ejemplo, definiendo la angulación en varo valgo de esa rodilla,
y poder hacerlo en cirugía, cosas que no se pueden definir previamente, pero que el instrumento a medida da la posibilidad de que el médico lo defina. Y por último, acá pueden ver un video, se los voy acortando, pero ven cómo esta guía, que usualmente en un procedimiento quirúrgico normal lleva mucho tiempo definir eso, se apoya en la contraforma de la rodilla, se ensamblan las guías, se ensamblan, tienen una determinación, ahí veían F2, que es el fémur que se va a usar, el componente femoral, está relacionado con mechas que tienen un diámetro, está relacionado con pines que tienen un diámetro, que tienen un lote, un número de lote, bueno, todo lo que también se utiliza en los productos estándar. Tiene su variación para poder definir dentro del quirófano diferentes puntos, diferentes medidas, ¿sí? Esto estamos hablando de un sistema desarrollado muy complejo para poder hacer reemplazos articulares de rodilla confeccionados a medida con un set de instrumentales que está personalizado, digamos, en un 10%, pero en un 90% es estándar, por lo cual permite una cierta modularidad en cirugía para elegir cosas de ciertos pacientes, pero facilita mucho el procedimiento quirúrgico al adaptarse directamente a la geometría de la rodilla. Bien, hasta ahí, perdone, doctor Ritaco, me pasé un poco, todo lo que tiene que ver con presión 3D, introducción y tendencias a los implantes a medida. No, me pareció espectacular la presentación. Muchas gracias otra vez más, Ezequiel, por participar de las jornadas otro año más. Muchas Eh, gracias a ustedes. Así que te felicito por la presentación, todo muy súper claro como siempre. Marcos, ¿tenés alguna pregunta? Sí, Ezequiel, felicitarte, muy buena la presentación. Ezequiel, Gracias. ¿están trabajando en algunos materiales para las guías de corte, para dar más robustez, o guías de corte híbrida con mezcla de metal y plástico? ¿Están trabajando en algo de eso? Sí, sí, es indispensable para la guía de corte que incorpore una pieza estándar. Está muy bueno lo que preguntás, porque es el encuentro entre algo, una parte estándar que vos haces de la pieza, porque las hojas de corte son prácticamente, digamos, hay una variabilidad acotada de hojas de corte, ¿sí? Y claramente si una sierra pasa por dentro de una pieza plástica, la va a desgastar, va a generar un debris y eso va a quedar, digamos, ahí, en el paciente, va a ensuciar el campo quirúrgico. Entonces, sí, se ponen insertos metálicos estándar que se acoplan a una parte estándar del diseño a medida para que siempre hagan un clic y encajen, ¿sí? Y pueda hacerse la resección en ese lugar. ¿Por qué? Porque las guías hechas en los plásticos no tienen la resistencia adecuada para poder, digamos, la herramienta de corte genera temperatura, genera rozamiento y sin dudas uno puede pegarle al plástico cuando está avanzando. Por lo cual, si no se está haciendo, para mí es algo bueno que el equipo médico, nosotros lo estamos haciendo, pero me parece igual algo bueno y nosotros, la verdad, siempre avanzamos en función del empuje que nos hace el equipo médico en cuanto a sus inconformidades con respecto a lo que entregamos. O sea, hasta acá, el equipo puede decir, hasta acá me parece bien. Esto no me parece bien porque la guía de corte así no funciona, o siempre me queda incómoda de este lado, o siempre me la dan y no entiendo si va acá o allá, y a esos requerimientos hay que dar una respuesta proponiendo alguna innovación. Bueno, la inclusión de insertos metálicos para la fijación de pines y para el pasaje de hojas de corte me parece algo indispensable. Ok, y una pregunta más con respecto a las guías de corte. Viste, como bien contabas vos, a veces la ranura puede ser difícil y a veces uno necesita cambiar de sierra y por más de que la había planificado y tenía todo, bueno, a veces uno se puede encontrar con esa dificultad. Guías de corte también sin slot, digamos, sin Sí, ranura y directamente como si fueran con rampa, ¿también están trabajando en eso? sí, es bastante importante que se le pueda brindar al equipo médico eh, eh, alternativas para la cirugía, ¿sí? Caminos diferentes, si el equipo Okay. médico lo requiere. Porque si ya una cirugía pasó, que necesitaron cambiar por una guía que no tuviera slot y tuviera un sector de apoyo, porque se encontraron con el problema de que la ranura no les sirvió, entonces ya es un indicador, quizás no digo que haya que hacer algo si pasa una vez, pero ya si pasó 2 veces, es un claro indicador de que a la cirugía hay que mandar 2 tipos de guías, 2 tipos de diseños diferentes. En todo caso,
Si pasa el tiempo, yo digo, si pasan 20 cirugías y una de las dos guías jamás se usa, puede haber una charla con el equipo médico para decir, ¿esto es necesario que lo sigamos mandando? Y el equipo médico puede decir sí o no. ¿Sí? Bien. Lucas, ¿puedo hacer una pregunta más o...? Sí, claro, por supuesto. ¿Sí? La pregunta tenía que ver con... Se me fue. Tenía una pregunta mientras venías hablando y se me fue. Estábamos hablando, Marcos, de si era slot o si era rampa la guía. Sí, sí, Eh, pero tenía una pregunta cuando empezaste a hablar acerca del equipo médico, se me vino una pregunta a la cabeza y con preguntarte si puedes hacer una pregunta, se me fue. Bueno, ya va a venir, mientras alguien hace otra pregunta, ya me va a volver. Está bien. No, O ya bueno, estamos en tiempo, ya estamos en tiempo. sí, ya estamos en tiempo, pero no hay ningún problema. No sé si alguno de los espectadores quiere hacer una pregunta, puede levantar la mano, escribirla en el chat. Ya me acordé. Ya se acordó, Hola. Marcos. Ya me acordé de una pregunta. No, Ezequiel, ¿te pasó alguna vez alguna de estas cirugías a veces complejas tiene algunos materiales de osteosíntesis y uno tiene que darle un margen, ¿viste? A esa guía que va a apoyar a veces sobre el material de osteosíntesis que uno tenía colocado? ¿Eso cómo lo manejan? ¿Tenés algún índice? Porque nosotros fuimos cambiando de alguna forma los diferentes grosores y separación para tener un buen match entre que la guía apoye sobre la placa y nos pueda servir para hacer el corte por ahí por debajo, ¿no? Antes de Sí, retirarla y no perder la reducción o no perder una estructura, por decirlo. sí. Eso depende bastante de trabajar muy estrechamente con el equipo médico y yo creo que la primera vez de unión entre el equipo de desarrollo y el equipo médico va a haber varios gaps en cuanto a la expectativa y la experiencia. Hay un tema bastante importante que es los abordajes y los tamaños que los abordajes permiten y los lugares a donde hay acceso y no hay acceso y las direcciones de abordaje. En función de la dirección de abordaje, ¿dónde proponés vos que se va, digamos, que se va a colocar un tornillo? Si el médico tiene acceso desde la dirección que está abordando a ese lugar, si cuando se coloca el implante ya no le deja lugar a la guía, o si cuando se coloca la guía ya no hay lugar para el implante, como mencionás, y cómo es, y repasar junto con el equipo cómo es todo el procedimiento quirúrgico para que quede claro, no dar nada por asumido, digamos, como que el equipo de desarrollo piense que es obvio que que si se puso la guía, después se va a retirar para poner el implante, ¿sí? Lo que normalmente hacemos para regular estas cosas es que en las mismas guías de resección haya orificios, bueno, lo hacemos nosotros y lo hacen en todo el mundo, ¿no? No es que lo hagamos nosotros. Haya orificios piloto. Eso es bastante importante porque en ese proceso de desmontar la guía y luego montar la solución a medida, o la placa, digamos, preformada, o el implante a medida, exactamente en la posición de diseño, esa guía, antes de desmontarse, tiene que dejar referencias piloto. Ya que esas cosas se fijan con tornillos, es muy útil que las referencias pilotos sean esos mismos tornillos y aprovecharlas. Pero cuando no sea así, ver qué se puede dejar porque, tal como vos decís, puede ser que la guía no dejar lugar para seguir trabajando y desmontarla, uno perdió la referencia. Entonces toda la planificación que hizo termina quedando en un paso de cirugía que es medio a ojo. Pero bueno, creo yo que esas cosas terminan de definirse con un equipo con un equipo de desarrollo y un equipo de médicos, todos trabajando multidisciplinar en conjunto, que va trabajando junto a lo largo del tiempo y que logran, ya que haya muchas cosas que estén definidas y protocolizadas. Por eso la primera vez que se trabaja con un equipo médico, realmente hay que adaptarse a ir más despacito y poder definir las cosas claramente, porque podría ser tranquilamente que el médico considere que una cosa que hacía anteriormente otro equipo se haga siempre para todos exactamente igual y lo peor de todo es que se verifique que eso no es así en la cirugía, el día de la cirugía, ¿no? No sé si más o menos se respondió. Sí, clarísimo, sí, clarísimo. Yo aprovecho, Marcos, de tenerte acá y quería saber, porque Marcos tiene una expertise en lo que son las guías de corte para lo que son recesiones de tumores de oncología ortopédica. Y la pregunta que quería hacerte, Marcos, es si vos sentís cuando usás la guía que para todos los tipos de casos, digamos, digamos, te calza cómodo
o en qué porcentaje, mejor dicho, digamos, tenés digamos, el sentir de que la guía, digamos, no te calzó, se movió, o no sé, digamos, ese olfato de cirujano, no sé si suele pasar eso. Yo te hablo Sí, de una persona que usó muy poco guía, solamente no sí, para reconstructivo. sí, Lucas, es muy, muy buena tu pregunta, porque en el fondo, como bien decís vos, la guía, a diferencia de, entre comillas, la navegación no te permite en el intraoperatorio estar midiendo realmente lo que vos hacés con la precisión, como decís vos, del esto. Pero, como un poco comentaba recién Ezequiel, cuando uno tiene una buena planificación de antemanos, en general, uno va a la cirugía con algunos modelos de guías, previendo algunas de las cosas que se pueden encontrar. Y en general, de las guías que uno lleva, nosotros en general intentamos llevar una o dos guías por todas estas cosas que Ezequiel muy bien comentaba recién. Nosotros intentamos, y en general siempre hay uno de los modelos de guías que apoya correctamente, y sobre todo nos asiste mucho el biomodelo, es decir, tener un biomodelo donde nosotros vemos y repasamos estructuralmente las zonas donde la guía debería apoyar, y muchas veces la guía termina siendo casi como un clic. Eso hace que igualmente hay un 5%, entre un 5 y un 10% de casos, que es lo que está reportado y es lo que más o menos pasa, donde la guía no apoya donde uno cree correctamente que debería pasar. Porque vos sabés muy bien, Lucas, sos ortopedista de origen y sabés muy bien que a veces las partes blandas o alguna estructura que uno pensaba que en el intraoperatorio estaba un poquito más corrida, no sé, uno pensaba que iba a poder liberar la arteria glútea y que entonces la ilíaca le ibas a poder mover un poquito más y que la sierra te iba a permitir entrar de este lado y no lo pudiste hacer. Bueno, y entonces ahí uno tiene algunos plan B, que uno, bueno, puede o cortar una parte de la sierra o diseñar de la guía, o diseñar una guía con accesorios, como decía Ezequiel, uno pone una clavija y a partir de esa clavija uno puede de alguna forma triangular, ir metiendo diferentes guías con diferentes ángulos según el lugar donde uno pueda ir viendo. Pero sí, tu pregunta es muy válida y creo que es una, si querés ponerle el nombre, de las mayores desventajas que uno podría asignarle a las guías versus la planificación o el C-arm o la tomografía intraoperatoria que permite en el momento saber dónde uno está posicionado. Creo que esa es la principal complicación. Buenísimo. Bueno, muchísimas Lucas, gracias. Súper Lucas, perdón, respondido. Sí, perdón, Lucas, te agrego una cosita muy, muy cortita. sí. Me parece súper importante poder ver cómo dan solución las empresas como Conformis que se dedicaron a hacer estos desarrollos que permiten, como decía Marcos, esta movilidad, porque no se aplicó mucho a cráneo maxilofacial todavía, y las guías son como muy, digamos, de una sola función, y si querés, si querés otra función, haces otra guía. Está muy bueno ver lo que hacen estas empresas que desarrollaron cosas para tener cierta flexibilidad, proponen desarrollos que permiten cierta flexibilidad en cirugía para solucionar estas cosas. Perfecto. Hay una pregunta, Valeria Marín, Sí, que... Sí, yo Valeria. tengo una pregunta para el doctor, bueno, y también si los que están aquí de panelistas o conocen, si le pudieras por tu experiencia, Doc, cambiar características o mejorar características al material de las guías quirúrgicas para corte, ¿qué le mejorarías como cirujano? ¿Qué características, sí? A mí la pregunta, ¿no? Sí, 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 porque me mencionaste parece que sí, ahorita sí, sobre la dureza y demás, sí, sí, entonces me gustaría saber. sí, básicamente lo que comentábamos recién, el hecho de poner sobre la zona en la que va a apoyar la guía, la sierra, perdón, colocarle algunos insertos metálicos que, como bien dijo Ezequiel, pueden ser hechos estándar, con diferentes grosores que uno se los puede agregar como una banda que uno le puede poner y agregar para que la sierra cuando uno va cortando no lastime el material. Eso es una opción. Después lo otro que estamos usando también es de alguna forma, entre comillas, esos lugares donde vamos a cortar y que no tenemos tanto apoyo, colocarle como arbotantes, es decir, aumentar el grosor de la guía en ese lugar, como si fueran lo que se hace con los puentes, como para darle más soporte y que porque el problema que uno tiene es cuando uno tiene el slot y la guía y uno usa la sierra va calentando, eso se empieza a distender, eso se empieza a abrir y entonces te quita precisión. Entonces, si uno de los dos lados
le pone estructuras que permitan que eso no se abra, en general tiene mucho más precisión. ¿Sí? Entonces, bueno, estamos trabajando sobre eso y tratando de ver cuál es la mejor forma. Pero básicamente esas son las dos mejoras que hemos implementado por ahora. Las bandejas metálicas y después darle algún tipo de solidez al slot para que no se deforme con el calor de la sierra. Entiendo. Vale, muchísimas gracias.